policía de día, corredor de noche. Durante la década de los 70, existió un fantasma en las calles de Detroit, conocido únicamente como el Black Ghost. Fue el caso más especial y obsesivo en la comisaría de Detroit. Un corredor del que durante 40 años nadie supo quién era. El misterio parecía enterrado en el pasado, hasta el año 2014. Todo cambió cuando un joven, haciendo limpieza en el garage olvidado de su padre, encontró un Dodge Challenger de 1970 cubierto de polvo. Y ahí fue donde las carpetas de investigación olvidadas volvieron a desempolvarse, iniciando nuevamente la cacería y desenterrando una verdad que nadie estaba preparado para aceptar. Año 1970. No es solamente una metrópolis en el mapa. Es el corazón del imperio industrial estadounidense, el motor del mundo, una época muy oscura para Detroit. El aire en estas calles estaba pesadamente cargado con el olor denso del acero fundido, el caucho quemado y el vapor tóxico de la gasolina con plomo. En esta época, la cultura del muscle car no era un pasatiempo de fin de semana, era una religión, y las grandes fábricas de Chrysler, Ford y General Motors son sus inmensas catedrales. En este ecosistema despiadado, la avenida Woodward es el mayor altar, una brutal extensión de asfalto de 8 carriles que corta la ciudad como una cicatriz. Una avenida iluminada por parpadeantes letreros de neón. De día es una calle comercial congestionada, pero de noche los semáforos se convierten en las luces que marcan el inicio de las carreras y la avenida se transforma en el campo de batalla más infame del país. A este circuito se sumaba Telegraph Road y la desolada calle Staker, una zona industrial abandonada donde los corredores tenían su propia pista de cuarto de milla. Hablamos de una época dorada y religiosa donde las grandes marcas automotrices estaban en una guerra de caballos de fuerza, donde enviaban a sus propios ingenieros en secreto a estas mismas calles para probar motores prototipo en estas carreras. Había miles de dólares en efectivo cambiando de manos cada madrugada. Había egos inflados y sobre todo una vigilancia policial agresiva e implacable, buscando detener a todos los corredores. En medio de este ecosistema ruidoso y saturado de testosterona, la discreción no existía. Los corredores fanfarroneaban apoyados en sus capós, calentando neumáticos, haciendo escándalo en cada esquina, y buscaban desesperadamente la atención del público. Pero fue entonces cuando todo este estruendo ensordecedor de Woodward fue silenciada por un fantasma. De la nada, un extraño comenzó a aparecer. Un Dodge Challenger RT completamente negro, techo de vinilo texturizado, color negro conocido como Gator Grey, que imitaba la piel de un caimán, y su interior totalmente negro. Lo único que rompía esa oscuridad total era una distintiva franja blanca en la parte trasera cruzando la cajuela como una marca de un depredador, y unos discretos emblemas de guerreros africanos Zulu. Si mirabas de cerca este auto, tenía detalles inusuales para un corredor callejero, un tapón de gasolina de carreras estilo NASCAR con fines de seguridad, y un mensaje humillante para los corredores es que llevaba un gancho de remolque que hacía referencia que ese coche era para uso diario de trabajo. Este conductor era un fantasma, no hablaba con nadie, no aceptaba provocaciones, ni siquiera bajaba la ventanilla unos centímetros. Simplemente llegaba de la oscuridad total, envuelto en el humo de los escapes, y se alineaba en el semáforo rojo, justo al lado del auto más rápido, ruidoso y arrogante de esa noche. Su verdadera amenaza latía bajo el capó. Tenía un motor 426 Hemi que arrojaban a calle 470 caballos de fuerza, conectados a una transmisión manual Piston Grip y un diferencial Dana 60 con relación de 410 calibrado específicamente para romper el asfalto y catapultar ese auto. Cuando la luz cambiaba a verde, el Challenger desataba una fuerza mecánica absurda, salía sin quemar llanta ni perder tracción. Durante sus carreras se reportó que jamás ganaba por centímetros, siempre lo hizo por varios autos de distancia humillando a sus rivales. Pero después de todo esto venía lo inexplicable. Al ganar cada carrera, en lugar de frenar para cobrar las apuestas, este corredor continuaba acelerando y desaparecía a la distancia. Cruzaba la noche a más de 140 millas por hora hasta desvanecerse por completo en las sombras de la ciudad, antes de que alguien, ni siquiera las docenas de patrullas que lo buscaban, pudieran seguir el rastro o ver sus luces traseras. A veces desaparecía por semanas enteras, dejando que la zona se enfriara antes de volver a salir a cazar. Fue todo esto lo que construyó una leyenda que durante 5 largos años este espectro dominó las calles con mano de hierro. No importaba estrellar su Mustang Boss, un Camaro Z28 modificado o un GTO. Si este Challenger negro se ponía a tu lado, tu noche había terminado. Ya habías perdido la carrera. Ese nivel de humillación era tan grande que los corredores comenzaron a inventar teorías absurdas. Por las calles se rumoraba que era un piloto profesional corriendo bajo un nombre falso. Otros decían que había sido contratado por una persona con mucho dinero simplemente para ver cómo derrotaba a los demás corredores. Pero había una teoría que pocos creían. Había un rumor de que el corredor era un policía, porque conocía perfectamente las calles y se iba antes de que la policía llegara.
La ciudad entera hablaba de él. La policía creó operativos enteros solamente para cazarlo, pero nadie logró acercarse lo suficiente para ver el rostro de quién estaba detrás de ese volante. El misterio del Black Ghost parecía destinado a consumirse en sus propias sombras, y a partir de 1975, el Challenger negro simplemente dejó de aparecer en las calles. No hubo un accidente documentado, no hubo un arresto público que desenmascarara al corredor, tampoco se registró una derrota icónica que le arrebatara la corona. De la misma forma repentina y silenciosa en el que llegó, desapareció. Gottfried logró lo imposible, ser un fantasma sin dejar rastro. Pero hoy, en un mundo donde todo se rastrea, ser invisible en internet es casi imposible. Por eso este video es traído por Proton, la suite de seguridad líder para quienes valoran su privacidad. Si quieres moverte por la red con la misma invisibilidad de Black Ghost, necesitas una VPN con tecnología cifrada suiza. Proton oculta tu IP, blinda tu conexión para que nadie pueda rastrear tus actividades. Pero eso no se detiene ahí. Su antivirus Sentinel detecta y bloquea malware antes de que alguien intente hackearte tus archivos privados. Estamos hablando de una seguridad de otro nivel, para que tu identidad sea un secreto tan bien guardado como el de Qualls. No dejes que rastreen tu matrícula digital. Ve el enlace en la descripción o escanea este código para que puedas obtener un descuento en Proton. Y gracias Proton por patrocinar un video más. Las décadas pasaron. La cultura que vio nacer al fantasma desapareció con el tiempo, y la avenida Woodward prohibió las carreras. La industria automotriz colapsó y se reinventó, y el fantasma de ese Challenger se convirtió en un mito urbano contado por abuelos en los talleres mecánicos. El auto invencible conducido por alguien sin rostro era solo una leyenda sin pruebas. Hasta el año 2014. Durante casi 4 décadas, la máquina había estado sepultada bajo las cajas y mantas en el oscuro garage de un hogar de Detroit. Gregory Qualls, un joven que no sabía nada sobre el oscuro pasado del vehículo, solo sabía que su padre lo había comprado nuevo en 1969 y lo había estacionado ahí en 1977. Al intentar revivir el viejo motor, Gregory llamó a un amigo de la familia y mecánico llamado Alonso Herón para que lo inspeccionara. Cuando Alonso retiró la lona y comenzó a revisar las piezas, la sangre se le heló. Vio la pintura negra, la franja blanca en la parte trasera y el inconfundible techo de vinilo con textura de piel de caimán, y ese motor Hemi 426 acoplado a la transmisión manual Piston Grip. Aquel mecánico reconoció de inmediato el perfil del fantasma que había escuchado en historias 40 años atrás. Con incredulidad, Alonso se volteó hacia Gregory y le hizo la pregunta que rompería el misterio para siempre. ¿Este es el fantasma de Detroit? Gregory no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Su padre jamás había mencionado carreras callejeras, nunca había bromeado sobre sus victorias en la madrugada, ni alardeado sobre sus tiempos en cuartos de milla. Su padre era un hombre sumamente serio, estructurado y tradicional, pero cuando Alonso le explicó la cruda historia del Challenger invicto de los años 70, las piezas encajaron con una precisión aterradora. La probabilidad de que existieran 2 autos con esas especificaciones exactas en Detroit eran completamente nulas. Y es que este Challenger no era simplemente un vehículo de exhibición. Gottfried lo configuró desde cero, comprándolo en agencia en diciembre de 1969 por casi $5,000, un costo alto para un sueldo de un oficial en aquellos tiempos. Estamos hablando de un coche tan extraño y tan extremo que apenas ensamblaron unas 100 unidades a nivel mundial con ese motor Hemi, y como un buen policía que conocía los rincones más peligrosos de Detroit, le instaló un interruptor que cortaba la corriente oculto en el guardabarros para evitar que alguien le robara el coche. Después de saber toda esa información de ese coche invencible, fue entonces cuando Gregory comenzó a escarbar más en el pasado de su familia, hablando con viejos amigos de su papá y veteranos de la calle que confirmaban la historia. El secreto que había estado guardado en su propio garage era real. El hombre detrás del mito no era un mafioso ni un corredor profesional encubierto. El fantasma negro de Detroit era su padre, Gottfried Qualls. Y para él todo empezó a tener sentido. Recordó el momento en el que su padre le regaló ese coche, a finales de 2015. Mientras Gottfried perdía una dura batalla contra el cáncer en un hospital, le pidió a su hijo que siguiera sus indicaciones, que revisara en el sótano un sobre oculto que tenía en su casa. Dentro estaban los papeles originales del auto. Gottfried firmó el título y se lo entregó a su hijo, y le hizo una sola petición, casi como una orden militar: por favor, no vendas mi auto. Gottfried Qualls falleció en Navidad del 2015, llevándose sus memorias a la tumba, pero dejando atrás su legado al descubierto. La revelación de su identidad sacudió al mundo automotor, pero lo que realmente los dejó en shock a toda una ciudad no fue el nombre del piloto, sino su profesión. Durante todo el tiempo que aterrorizó las calles rompiendo las leyes, Gottfried Qualls vestía uniforme. Era un respetado oficial de la unidad de motocicletas del Departamento de Policía de Detroit. Durante el día perseguía infractores y velaba por la seguridad de la ciudad. Pero cuando la noche caía,
se quitaba la placa y se convertía en lo mismo que él había jurado destruir. Y la gran pregunta que todos hacían, ¿cómo logró salirse con la suya durante tantos años sin que nadie supiera sobre su doble vida? Y la respuesta estaba en su propio uniforme y en su oscuro pasado. Godfrey no era un simple aficionado de la velocidad, era un veterano de combate de la élite militar. Un paracaidista de la generación 82A, división aerotransportada del ejército de los Estados Unidos. Un hombre que sobrevivió a emboscadas en República Dominicana, estaba entrenado para caer en territorio hostil y controlar el pánico bajo fuego cruzado. Fue herido por una explosión de granada y condecorado con el codiciado Corazón Púrpura por su valentía. Cuando un hombre sobrevive ese nivel de traumas, las carreras clandestinas no son un desafío, son simplemente una misión secundaria. Y después de la guerra, al regresar a su casa, canalizó toda esa sed de adrenalina, uniéndose a la policía de tránsito de Detroit como un oficial de motocicletas. Ser un policía significaba que conocía las calles mejor que nadie, entendía la velocidad y sabía cómo llevar al límite un vehículo en situaciones reales. El fantasma negro nunca fue atrapado, porque él mismo era la ley y sabía exactamente cómo funcionaba. Pero el trasfondo de esta doble identidad era mucho más oscuro y más complejo. A finales de los 60, Detroit era el centro de tensiones raciales marcado por los violentos disturbios del 67, y Godfrey, siendo un oficial afroamericano, navegaba por una época extremadamente cruel. Pero cuando caía la noche y encendía el motor, la placa y su color de piel desaparecían por completo. Las carreras clandestinas se convirtieron en su refugio, donde el respeto no se exigía, se ganaba con cada carrera y derrotando a cada rival que intentara competir contra él. A pesar de este pasado crudo e implacable, su hijo Gregory en una entrevista dice que lo recuerda de una manera completamente diferente. Para él, Godfrey era un padre protector, sumamente disciplinado y la definición perfecta de un buen policía comunitario que se preocupaba por los niños de su vecindario. Un hombre que mantenía su doble vida en las sombras con tanta perfección que ni siquiera su propia familia conocía la magnitud de su historia en las calles. Aunque Gregory sí guarda un recuerdo imborrable de su infancia, cuando su padre lo sentaba en el asiento del copiloto de aquel misterioso Challenger negro, Godfrey tomaba un billete de $100 y lo colocaba en el tablero. Y le decía a su hijo, si lo logras alcanzar, el billete es tuyo. Por supuesto, no lo lograba. Las fuerzas G de ese coche y ese salvaje motor Hemi hacía que jamás se despegara del asiento, haciéndolo imposible alcanzar ese premio. Y esa era la única pista que había sobre el monstruo que dormía en el garage familiar. Cuando el fantasma se desvaneció finalmente de las calles en 1977, no fue porque la policía le pisara los talones, ni porque hubiera perdido la última carrera. La verdadera razón de que ese Challenger terminara en la oscuridad fue que Godfrey decidió responder una vez al llamado de su país. Se reincorporó en las filas militares sirviendo durante 3 largos años como un boina verde en las fuerzas especiales, demostrando que el deber y sus verdaderas responsabilidades siempre fueron más grandes que cualquier carrera. Y al regresar de servir de su país, ese coche seguía en el garage, pero para él ya era demasiado tarde. Las responsabilidades pesaron más que la sed de victoria. Godfrey tomó la decisión definitiva de que su familia era mucho más importante que la gloria en las calles. Apagó el motor de ese coche y lo ocultó, cerrando la puerta a esa doble vida y renunciando a ser el fantasma de Detroit. Hoy en día, el legendario Black Ghost ya no descansa en aquel oscuro garage de Detroit. Tras ser reconocido oficialmente en el Registro Nacional de Vehículos Históricos en 2020 como una joya invaluable de la cultura automotriz, la familia Qualls decidió que era momento de compartir este pedazo de historia al mundo. En la primavera de 2023, el Challenger fue subastado y vendido por un poco más de $500,000 a un coleccionista privado. El nuevo dueño cumplió la promesa de mantener el auto exactamente en su estado original, sin restaurarlo, conservando cada cicatriz de cada batalla y exhibiéndolo ocasionalmente en eventos de prestigio para que las nuevas generaciones puedan admirar de cerca el monstruo que alguna vez aterrorizó a todo Detroit, manteniendo viva para siempre la leyenda inmortal de ese oficial. Godfrey Qualls nos demostró que a veces la realidad supera la ficción de la forma más poética posible y que las verdaderas leyendas no buscan la fama ni los reflectores. Simplemente corren, acaban con la competencia y desaparecen en la oscuridad, dejando un legado de valor incalculable que vivirá para siempre en la memoria de los amantes del mundo automotriz. Aunque hay leyendas que no se pueden confirmar si aún están vivas. Y estoy hablando de Ghost Rider, el motociclista sueco buscado desde el 2004. Te recomiendo ver esa historia, dale click a este video. Soy Takeda, periodista callejero. En la descripción del video te dejé un regalo, revísalo. Nos vemos en el próximo video.